yo voy a decir muy responsablemente, para venir a responderte a vos, y al que quieran preguntarme, fui a retirar los expedientes para saber a ciencia cierta qué pasó acá. ¿Qué pasó en Reyes y qué pasó en Civial? Tuve todo el fin de semana estudiando el tema. Es decir que te voy a responder, insisto, digamos lo que vos me preguntes. Este juicio se perdió en el año 2010, no en el 2013, como está diciendo vos. Te voy a decir por qué. Si vos querés que ahondemos en la cuestión de fondo, tanto Cuatrocchio como Saavedra, como todos los que fueron asesores letrados y el cargo que yo hoy detento, jamás debieron percibir un solo peso de la municipalidad. Te voy a decir por qué. El artículo 12 del Código Arancelario, te lo voy a leer, te voy a estipular, digamos, qué dice, así no queda en duda, digamos, lo que estoy hablando. Artículo 12. Puede celebrarse contratos de honorario en los que se establezca una retribución periódica por asesoramiento permanente o por representación o por ambos. Estos contratos deben celebrarse por escrito, pudiendo ser registrados en la forma prevista en el artículo 8. Los profesionales contratados en esta forma no tienen derecho a cobrar de sus clientes los honorarios que prescribe la presente ley, salvo convenio en contrario, sin perjuicio del derecho a percibir honorarios de los terceros condenados en costas. ¿Qué es lo que ha pasado en estos dos expedientes? Yo en 20 años de profesión jamás he visto una cosa como he visto en estos dos expedientes. ¿Por qué? Cuatrocchio está bien, trabajó como asesor letrado. En el caso de Civial, la municipalidad, digamos, gana el juicio. En el caso de Reyes lo pierde. Pero en ambos casos sucedió lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó? Él pide una regulación de honorario. Cuando él, en realidad, por el artículo 12 que acabo de leer, no tenía derecho a cobrar absolutamente nada. ¿Qué pasó en la municipalidad en el 2010? Por ejemplo, contra ese pedido de regulación de honorario y contra una actuación totalmente arbitraria de la Cámara de Cruz del Eje, que hizo lugar, digamos, a este pedido, porque en realidad el artículo 12 se lo han pasado por alto. Le hizo lugar, digamos, la regulación, y acá, digamos, desde este municipio, nadie dijo nada. Es decir, contra aquellas regulaciones se debió plantear una casación para que esto eventualmente llegase al Tribunal Superior y desande esta locura, digamos, en la que han metido, porque a esta municipalidad la han vaciado. Literalmente la han vaciado por la impericia, digamos, en cuanto a la defensa de algunos, en el 2010, insisto. Es decir, vos me decís el 2013, yo te digo, no, el 2010 se perdió esto. Incluso ella te diría, por eso he Acá estudiado dice todo, 6 de abril del 2015 que se pierde. pero eso es una regulación honoraria. Está bien. O sea, que lo que pasa es que, es decir, vos perdés el juicio y después viene el ejecución. Sí, a ver, las instancias, digamos, en un proceso judicial van prescluyendo. Es decir, a vos te notifican de una resolución. Si vos dentro de los plazos que son perentorios, no, o sea, no interpones el recurso, digamos, que tenés, digamos, derecho a interponer, queda firme esa sentencia con autoridad de cosa juzgada. Acá, en realidad lo que están haciendo es una actualización de la planilla de lo que se perdió en el 2010. Es decir, porque la primera regulación que se hace en Reyes del Cuatrocchio, en realidad es en 2007. Es una regulación por 129.000 pesos, 758 pesos, que fue el 6 del 8 del 2007. Y ahí hay una nulidad también, que se ha pasado, digamos, por alto. Es decir, que los problemas no son actuales, son del 2007 en adelante, incluso en anteriores también. ¿Por qué te voy a decir? El pedido de regulación, digamos, que hace Cuatrocchio, en vez de darle traslado al municipio, ¿qué hizo el Tribunal de Cruz del Eje? Puso un decreto de autos. Es decir, no le dio la oportunidad en su momento a la municipalidad de defender. Una cosa, pero una nulidad gigante. No solamente eso. Cuando pide la ejecución, digamos, de decir, porque todo abogado tiene derecho a que se reúna en horario. Es decir, más, después tenés que ver quién es el responsable del pago, que es lo que ha pasado acá. Él pide, digamos, incluso el tribunal está obligado a regular un horario, después vos ves quién te lo paga. Como acá Civial, por ejemplo, en el caso de Civial, Presentó quiebra. había quebrado, y intuyo yo, digamos, que dijo, bueno, voy a ir contra mi demandante, y le han hecho lugar. Pero lo raro es que la Cámara, siendo un tribunal colegiado con una sola firma, y esto fue el 22 del 5 del 2010, se condena al pago de honorario de la Municipalidad de Capilla del Monte. Un tribunal colegiado con una sola firma, con un decreto manuscrito. Una nulidad gigante. Y nadie dijo nada. Es decir que, está bien, en realidad lo que está sucediendo ahí, digamos, lo que vos me decís del 2015, es una actualización de aquella vieja planilla del 2007. Pero también hubo un acuerdo, que se quiso hacer ¿En cuanto a los acuerdos? Y de hecho, digamos, le voy a transmitir acá. Sí. ¿Quién era asesor de la municipalidad en ese momento? Una tal doctora Nieto, que no sé quién. Está trabajando en la municipalidad.
Es procurador. Después, si la quiere preguntarse por qué no lo hizo, tenemos. Le digo para que No, está tiene bien. contacto. De todos modos, me parece muy bien que después de 20 años, digamos, el Consejo se preocupe, digamos, justamente de este tipo de cosas, porque es gravísimo. ¿Y querés que te lo complique un poquito más? En Civial hay dos regulaciones. Sí, sí, conozco el de doctor Una de Saavedra. 7.200.000, para que vayan sabiendo, tomen nota, Sí, ¿no? sí, ya lo conozco. Y una de 1.100.000 en favor de Cuatrocchio. Decir que esa está casada, ¿no? O sea, tiene un recurso de casación que va a pasar a estudio, digamos, ahora la próxima semana cuando ya devuelve el expediente. Es decir, que ustedes imagínense lo que estamos hablando. Si querés que hablemos de los acuerdos, un acuerdo es entre partes. Es decir, yo he hablado con Moreno. Es decir, pero si él no quiere arreglar, vos me preguntás a mí como abogado, después de litigar 20 años, y yo no te arreglo. Porque si yo te tengo que hacer un arreglo, vas con una quita. Pero se Y ve de- qué voluntad tenían, doctor. Porque si en enero yo en del el 2013... yo en el 2013 no estaba. Está bien. O sea, no, Vale. no puedo hacer... Está bien, está bien, está bien. ¿Qué Pero quieres entonces que no haga? me digas que no después de 20 años, porque si no, entonces sí que... A ver, nosotros estamos tratando acá de que se digan las cosas como son. En el Sin buscar 2013, culpable. ¿Y qué culpable se tiene que hacer responsable? Seguro. Sea del gobierno Seguro. que sea y del color que sea. Pero seguro. Esto no es ni de color ni nada. Es nada más... A ver, ¿por qué nosotros hoy, te agradezco que hayas tenido No, por traído todos los juicios? ¿Para qué? Para que estemos atentos No, y no hay que- nos vuelva a pasar lo que nos pasó en los distintos gobiernos de toda la vida. Como vos decís, se termina vaciando la mona. Ese juicio que vos decís, yo conozco el caso, porque en noviembre del 2007 ya se le reguló un horario por 1.500.000 pesos. Noviembre del 2007, ¿De quién estamos hablando? del doctor Saavedra. El doctor Saavedra. Noviembre del 2007. Estamos en el 2016, así que estén 7 millones de pesos y te está haciendo... Y querés que consiga algo, que te voy a consignar algo más. Fíjate, digamos, el caso Reyes. El caso Reyes, digamos, estaba concluido porque se llegó a un acuerdo. Es decir, si hacemos un poquito de memoria, digamos, fue un decreto en virtud del cual se despidieron 10 empleos públicos. Reyes y compañía. Ujú. Eso, digamos, los abogados, digamos, de Reyes, que era el doctor Sapia, que es un excelente, digamos, profesional de Córdoba, se pierde, digamos, y se llega a un arreglo. ¿Por qué si el juicio, digamos, ese arreglo fue? Yo le voy a decir cuándo. Ya que he estudiado todo el expediente, al menos voy a traer la fecha, ¿no? Esto Pero fue en aparte- el 30 del 9 del 2004, sale una sentencia de Cámara por la cual se aprueban todos los convenios con los 10 empleados y se fija, digamos, incluso el honorario de cada uno de los abogados. ¿Qué pasó después? En el 2010 y unos meses después, la municipalidad empezó a incumplir esos convenios. Entonces, ¿qué pasó? Empieza, digamos, de repente Reyes y compañía a pedir actualizaciones sobre esas planillas, sobre esos montos que ya estaban acordados y no se pagaron, y hoy en la fecha seguimos. Y a eso súmenle la actuación, digamos, de Cuatrocchio, es decir, que, digamos, habiendo sido abogado de la municipalidad, pide esta regulación, y en una, insisto, digamos, una resolución totalmente arbitraria, contraria a derecho, que es lo que nosotros pretendemos ahora del Tribunal Superior, que dé vuelta a todo esto, porque esto es un escándalo. Y así lo he planteado en la última casación. Es decir, va a ser difícil, por cierto, porque en realidad ya tiene autoridad de cosas juzgadas, digamos, es decir, ya se perdió el juicio. Los dos juicios ya están perdidos. Pero como es tan arbitrario, insisto, yo jamás en mi vida vi una cosa igual a esta. Es decir, porque no puede un tribunal, y ahí también luego responsable obviamente el tribunal, pasar por alto un artículo del Código Arancelario. No tenían derecho a percibir honorario. ¿Cómo puede ser que hayan cobrado? Que si le hace regular, está bien, regulale, pero no mande a ejecutar en contra de tu mandante. Una pregunta. Usted sabe que la Municipalidad de Capilla del Monte, siempre cuando se embargaba, los distintos gobiernos se embargaban todas las cuentas. Nosotros en el año 2010, el asesor letrado nos acompañaba, le sacamos una ordenanza donde la inembargabilidad de los fondos de sueldos, Sí. que es una ley, no sé si es nacional, nosotros acoplamos Hay para una que... ley nacional y una provincial. Te cuento eso también. si querés. Perfecto. Donde, en realidad no quiero decir, pero en una de las leyes no puede, entonces de ahí no se pudo embargar más las Sí. cuentas sueldo. De hecho, cuando estábamos en peligro de juicio y demás, se depositaba todo en esa cuenta y se trabajaba con esa cuenta. Está bien, Ahora. te voy a contar eso. ¿Me Porque el permitís planteo... un- así te pregunto sí, y vos me contás? no, dale. Yo hablo poco por eso. Eso que conta en acta, ¿no? Te digo, ¿por qué ahora se llega al embargo de, de la cuenta sueldo cuando no se puede? Eso. Bueno, eso justamente. Acá también, digamos, lo que yo he visto en este juicio, ya perdido, digamos, que se fueron planteando distintas, como se dice la doctora, digamos, distintas chicanas, digamos. He decidido distintos planteos, que hace que el juicio obviamente se haya prolongado durante el tiempo, que es la situación en la que estamos actualmente.
Ese planteo de la inviolabilidad de fondos públicos fue hecho en la causa Reyes y se declaró inconstitucional. ¿Usted sabía eso? No. Le voy a dar la fecha exacta. Esto fue el 6 del 4 del 2015. No, esto no, ese es otro. Porque esos son tantos. Tranquilo, tranquilo. ...14 del 2 del 2007 se declaró inadmisible el planteo de constitucionalidad de las ordenanzas, porque se dictaron varias ordenanzas acá. Yo hablo una del 2010, no sé, en 2007 no, porque no estaba. No era concejal. Yo hablo del 2010. Pero bueno, al fin y al cabo, digamos decir, en esta causa, O ese sea, planteo de inconstitucionalidad de fondos públicos se declaró inconstitucional. Y te voy a decir algo más. Acaba de salir un fallo en el Tribunal Superior, hace 2 semanas te diría, en contra de la Municipalidad de Córdoba por un mismo planteo. Es decir, porque si no, es decir, ¿qué pasó en el caso de la Municipalidad de Córdoba? No se hizo la previsión. ¿Qué le dijo el Tribunal Superior? Sí, está bien, voy a decir que es inconstitucional, pero tampoco hiciste la previsión. Y este planteo que vos haces de hace 3 años. Y en estos 3 años, ¿por qué no previste, digamos, el pago del juicio? Perfecto, pero o sea que hoy se pueden embargar las cuentas sueldas. Obvio. ¿O vos qué crees que se pierde un juicio y no se paga? Y hay que pagarlo, ¿no? Está bien, pero lamentablemente hay que pagarlo. a ver, pero también en el mobiliario, o sea, si vos querés cobrar, lo cobrás, o sea, vos no te voy a enseñar yo, pero vos lo cobras de cualquier forma, con propiedad, mobiliario, vehículo, lo que vos quieras. Ya es una decisión, o sea, ya es una decisión, digamos, el abogado donde embarga y usualmente sí va a buscar un bien líquido. O sea, para dejar claro, Sí. se pueden embargar las cuentas sueldas. Obvio. Se pueden embargar. Lo hizo la cámara esta y mirá la casualidad, digamos, uno que repasa, digamos, los fallos Te del digo Tribunal por qué, Superior. porque hemos perdido Después juicios te voy a pasar. anteriormente, doctor, y nunca embargaron la cuenta